The On the Job podcast from Express Employment Professionals is back for season 7. And I thought, God, I wish I knew of a woman mechanic. I would drive long distances to bring my car to a woman who was a mechanic. And then I thought, I bet a lot of other women feel this way. I'm going to open up an all-girl garage and I'm going to make $1 million. Check out On the Job from Express Employment Professionals on iHeartRadio or wherever you listen. Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidos a New Books Network en español, Historia. Soy Bernardo Batis Lazo y el día de hoy tenemos como nuestros participantes a Andrea Luch, Martín Monsalve Zanatti y Marcelo Uccelli, editores del libro Historia Empresarial en América Latina, temas, debates y problemas, editado por la Universidad del Pacífico y la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, Andrea, Martín y Marcelo, por estar con nosotros. Entonces, lo que les voy a pedir como primera pregunta es si se pueden presentar y hablarnos brevemente sobre su trayectoria profesional. Iremos en el mismo orden en el que están los editores del libro. ¿Y cómo fue que llegaron o cómo fue que les tomó, ¿no? Que quisieron trabajar historia de la empresa? Andrea. Buenas tardes desde Argentina, un gusto estar aquí sumándome a esta conversación contigo y con mis co-editores Marcelo y Martín. Me presento, yo soy Andrea, como dijiste, Liuch, soy historiadora, fui entrenada en el grado como historiadora, mi doctorado también lo hice en Historia Económica en Argentina y durante mi proceso de formación doctoral descubrí un campo de estudios que era la historia de empresas, que en América Latina después, si queremos, podemos retomar esto, ya estaba establecida como un campo, pero no, con baja institucionalización, y ahí fueron fundamental las redes personales y colegas como Marines Barbero que me fueron introduciendo en ese campo. Y siempre cuento que mi postdoctorado, que lo pude hacer en Estados Unidos, con una beca que también tuvo Marcelo, la Harvard Common Fellow in Business History, es cuando me convertí en Business Historian, y ahí también empecé a vincular no solamente la investigación, sino también la docencia, y me quedé un tiempo en Estados Unidos y después volví a Argentina y desde ese momento he estado vinculada con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que en su momento me financió el doctorado, también me financió una beca postdoctoral y ahora ya en calidad de investigadora, y donde, digamos, seguía haciendo investigación, algo de docencia, y también en los últimos años me he vinculado al grupo de historia de empresariado de la Universidad de los Andes en Colombia, que tiene una larguísima trayectoria en este campo y que en su momento estaban queriendo reforzar la enseñanza de la historia, no desde la perspectiva colombiana, sino de América Latina, así que ahora tengo una identidad cruzada en muchas cuestiones, pero desde que ha empezado el COVID he estado en Argentina, y realmente en este contexto de tanto encierro y soledad personal en el trabajo, fue un placer compartir el trabajo de coedición con Martín y Marcelo y otros autores que después podemos comentar. Me paro aquí para dejar la palabra a mis colegas y después retomamos. Martín. Gracias, Bernardo, por la invitación. Bueno, yo soy Martín Monsalve Zanatti. Trabajo en la Universidad del Pacífico, ¿no? en Lima, Perú. Y bueno, yo empecé en realidad o sea, mi trayectoria es un poco larga en cambios de tema, porque yo empecé, mi pregrado fue también en historia, ¿no? Más ligado a historia colonial. Luego hice el doctorado en Stony Brook University, en Nueva York, y me dediqué más a historia política del siglo XIX, ¿no? Y luego, poco a poco, cuando fui trabajando más, ya después del trabajo graduado, etcétera, me comencé a dedicar a la historia económica y particularmente llegué a la historia empresarial, ¿no? Y he trabajado, digamos, en cuestiones editoriales, ¿no? Como la revista Apuntes de la Universidad del Pacífico, también también trabajé, ¿no? Hace algunos años en el fondo editorial, ¿no? Y bueno, estamos tratando de construir un área de historia empresarial en el Perú, ¿no? Y ahora es muy interesante porque hay nuevos investigadores y hay otra generación de gente que comienza a investigar historia empresarial, y entonces esperamos que con el tiempo, ¿no? Sea un área fuerte como lo es en Colombia o en Argentina. Muchas gracias, Martín. Marcelo.
Buenas tardes, Bernardo, muchas gracias por la invitación. Marcelo Buccelli, trabajo en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en Estados Unidos. Mi llegada a la historia empresarial también fue un poco accidental, la verdad, como creo es a la mayoría de la gente. Mi pregrado hace mucho tiempo fue en economía en la Universidad de los Andes y también obtuve un posgrado en economía, y después mi doctorado fue en historia económica en Stanford, dirigido por Stephen Haber, quien es historiador económico puro. Sin embargo, lo que me empezó a llevar a la historia empresarial fueron dos cosas. Primero, en mi máster, mi director de tesis fue Carlos Dávila, que como hablamos anteriormente es uno de los padres fundadores de la disciplina de la forma como lo conocemos ahora en Colombia y un papel muy importante en América Latina. Y después de graduarme del doctorado en Stanford, obtuve como Andrea la Newcomen Fellowship. Y ahí pues eso es donde realmente uno obtiene el sello o la marca de historiador empresarial, sin ninguna duda. Aquí también fue la primera vez donde enseñé realmente historia empresarial. En Harvard enseñé el curso Foundations, que era el curso introductorio al MBA y que utilizaba el texto de Thomas McCrock sobre el llamado Creando el Capitalismo Moderno. Y después, bueno, he seguido trabajando más que todo en una facultad de negocios, pero tras eso empecé a involucrarme más en el Business History Conference y mi investigación pues ha tratado de cruzar lo que es mi origen como economista más mi nueva vida laboral como profesor de administración junto con mi entrenamiento como historiador. Muchas gracias, muy amables. Vamos a hablar un poco de cómo es que se dio el libro. En la introducción mencionan ustedes que esto aparentemente fue una idea que apareció en una conferencia, quiero suponer en el Business History Conference, ¿no? O cualquiera de las otras, pero ya me dirán ustedes, y que tomó cierto tiempo el madurar la idea y llevar a las gentes a hacer las contribuciones. ¿Por qué duró esto o se dilató tanto tiempo en cuajar el proyecto, por decirle de alguna forma? ¿Andrea? Bueno, es interesante y los historiadores sabemos mejor que nadie que trazar las genealogías es muy complejo. Yo voy a dar mi perspectiva, pero seguramente Martín y Marcelo aportarán la suya. Yo estuve involucrada después de la Harvard Newcomen que comentábamos recién, que fue un proyecto sobre América Latina. Me quedé 2 años como Research Fellow ahí y se generó un proyecto sobre América del Sur, sobre todo Argentina y Chile, Business History in South America, y ahí organizamos una reunión de la mano de Jeffrey Jones, que es el profesor de Business History en la Escuela de Negocios de Harvard, sobre teaching, ¿no? Sobre la enseñanza de la historia empresarial. Fue un evento muy pequeño, desde nuestro pequeño reconto fue el primer evento que se hizo sobre esa temática, trayendo a gente que estaba en América Latina. Después nos volvimos a juntar, financiado también por la Escuela de Negocios de Harvard, en Santiago, Chile, en 2009, que ahí Marcelo o Martín estuvieron, entiendo que involucrados de alguna manera, y ahí surgió la idea de que una problemática de la enseñanza era contar con un manual. Y ahí tuvimos discusiones si había que llamarlo historia de empresas o no, una serie de discusiones, y en ese momento empezó a tomar forma la posibilidad de escribir un manual de este estilo, no necesariamente este estilo, porque en ese momento íbamos por temas, y ese consenso quedó en el aire y no se concretó, en parte porque este proyecto se discontinuó. El financiamiento siempre es clave, como sabemos, en este tipo de iniciativas. Siempre quedó en el aire. De hecho, después sí, ahí organizamos en la Beach, sí, un evento que Marcelo, ahí sí creo que coordinaste conmigo, no me acuerdo qué año, creo que fue en Miami. Y Martín también se comenzó a involucrar desde la Universidad del Pacífico, y de hecho le voy a dejar que cuente la historia. El momento fundante fue, se confluyeron todas estas iniciativas en un evento que hicimos en Lima, en forma posterior, creo que fue 2018, donde también ahí fue la Universidad del Pacífico la que nos ayudó financieramente, y también el David Rockefeller Center. Entonces hay una serie de iniciativas que ya como grupo nos juntábamos y discutíamos esta idea, pero creo que de esos orígenes fuimos derivando a un evento más concreto, y en Lima empezó a tomar forma este evento ya tanto de los autores y entrar por capítulos temáticos como por capítulos de países, que después vamos a hablar de la lógica del libro, y le dejo, si quieren, contar a Martín o Marcelo las partes más recientes de esta historia.
Bueno, no sé, o sea, ya has contado la mayor parte de la historia. Esto ha sido como construir un barco que lo hemos hecho de pocos. Y en realidad cada parte ha sido construida, algunas han sido construidas por etapas, pero es cierto, en realidad tuvimos dos reuniones en Lima. Una primera que era de impulso a la historia empresarial en América Latina y en especial en Perú, y luego tuvimos la reunión donde pudimos llenar a todos los autores en la Universidad del Pacífico. ¿No? Que esa reunión fue clave porque pudimos discutir ahí la estructura del libro, presentar los borradores de los capítulos, etcétera, y entonces ya el libro comenzaba a tomar forma, a pesar de que hubieron varias discusiones sobre cosas que, bueno, después contaremos que es lo difícil de ponerse de acuerdo cuando uno hace historia de América Latina, ¿no? Ver cuáles son las cosas que tenemos en común, cuáles son las particularidades, etcétera. ¿No? Pero esa parte fue clave. Entonces, lo que yo rescato es que es un trabajo, digamos, que se ha hecho en varias etapas, pero es un trabajo que en cada una de estas etapas se ha ido discutiendo los temas y poco a poco ha ido madurando. ¿No? Es un libro que tiene un proceso de maduración largo, y donde se han tomado varias opciones, ¿no? A lo largo del tiempo, pero que esas opciones se han tomado en función de, digamos, de las conversaciones que hemos ido teniendo entre los editores, los autores y la gente que nos ayudó a hacer el proyecto. O sea, yo le paso a Marcelo. Sí, aquí quisiera añadir que independiente de toda esta cuestión organizativa y administrativa que debo reconocer, Martín y Andrea cargaron la parte pesada de todo este proyecto en las partes más cruciales. Hay un elemento importante y es, digamos, cuál fue la inspiración también que llevó a este libro. Sabemos que, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos se había creado el libro de Thomas McGraw, Creating Modern Capitalism, que cubría, digamos, pues Estados Unidos y países del primer mundo, Japón y Alemania. Y después ese libro sirvió de inspiración para una serie de académicos escandinavos que crearon su propio libro creando el capitalismo escandinavo, nórdico, perdón. Y aquí, digamos, es donde entonces también nosotros habíamos falta esta otra pieza de América Latina, porque estos dos libros que acabo de mencionar eran como un ejemplo bastante bueno de lo que es el tipo de texto que se requeriría para una audiencia compuesta no necesariamente por estudiantes de historia, sino también por estudiantes de economía, estudiantes de negocios o estudiantes de máster en negocios, que tienen intereses diferentes, preguntas diferentes a las que pueden tener los historiadores. Entonces, esto era parte del reto, cómo canalizar una gran cantidad de conocimiento que se ha creado por parte de excelentes académicos por décadas hacia una obra más breve, pero que a la vez pueda dialogar y comunicar este tipo de conocimiento a otro tipo de audiencias. Entonces se tenían estos ejemplos, pero básicamente para América Latina se necesitaba este tipo de obra, accesible a otro tipo de audiencias, pero hecha por una cantidad de personas con una trayectoria bastante grande en las investigaciones que exponen. Y entonces, por lo que tú estabas diciendo, Marcelo, pues faltaría o nos gustaría también ver un libro como este para África y otro para Asia, ¿no? Que puede ser que el de África sea un poco más difícil porque hay menos trabajo, pero algo se podría hacer sobre África y Medio Oriente. Eh, ¿Perdón? Sí, totalmente. Habría que hablar con los africanólogos, pero yo sé que gente como Stephanie Decker y Gretchen Verheff ya han estado pensando en algo parecido. Hablar de Asia es una cosa muy grande. O sea, creo que se necesitarían por lo menos unos 4 o 5 libros para diferentes regiones, pero en esto también, digamos, estamos felices de estar abriendo campo en este tipo de obra para países que no son del grupo de países del primer mundo que habían sido los que habían tenido este tipo de obras hasta el momento. Muy bien, muchas gracias. Pero entonces, entrando ya un poco más en materia, em, ¿cuáles fueron estos retos, Martín, que tú mencionabas para poder acordar los temas, ¿no? ¿Qué tanto fue por que era investigación que ya estaba ahí, es decir, por tener personas que podían colaborar, a diferencia de decir, bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer
y vamos entonces a tratar de encontrar una persona que nos ayude a encontrar estos huecos, o que la gente no se ponía de acuerdo en cuáles eran ese diagrama, digamos, ¿no? Ese ideal de contenido. Ya. Voy a dar mis impresiones y supongo que Andrea y Marcelo tendrán también diferentes cosas y complementarán. A mí una de las cosas que me pareció interesante al hacer este trabajo, ¿no? Este libro, era ver cómo veíamos cada uno de la perspectiva de su especialización geográfica, por ejemplo, América Latina. Entonces, eso se nota mucho en los capítulos temáticos, o sea, que discutimos mucho qué cronología común usar. ¿No? Y por ejemplo, que es bastante claro que en los casos de México y Perú la cronología es ligeramente diferente, ¿no? Y empieza más, digamos, empieza en la colonia, ¿no? Hay actos coloniales, pero era necesario para México y Perú porque el peso que habían tenido como centros virreinales había marcado una forma de hacer negocios, ¿no? Y había marcado una relación, por ejemplo, entre estados y comerciantes, entre estados y mineros y cosas por el estilo que no sucedía en los otros países. Entonces, de la misma manera, ¿no? La perspectiva regional era mucho más fuerte en Colombia, ¿no? Y en algunas partes en Brasil tal vez en México, y entonces había que acomodar ese tipo de cosas. Entonces, eso fue muy interesante en el proceso de la discusión como grupo y en el resultado final, porque no solamente es que conversamos con literatura que ya existía de historia económica de América Latina, sino cómo encajar esa historia económica de América Latina en conversación con una historia empresarial, buscar una cronología común, ¿no? Y que los capítulos temáticos, digo, por países, por casos, ¿no? Tengan una estructura común para que se demuestre que efectivamente existe una historia de la empresa en América Latina, pero respetando las particularidades de cada país y las características que hacen, digamos, un capitalismo a la mexicana, un capitalismo a la peruana o a la argentina, pero que en general podemos hablar de una región por características comunes, ¿no? Ese para mí fue uno de los principales desafíos, ¿no? Y el segundo desafío era escribir un texto que sea por países y que sea fácil de entender para la gente de otros países, porque una de las cosas que descubres cuando enseñas es que los, digamos, colombianos no saben mucho sobre Perú, los peruanos no sabemos casi nada sobre Brasil, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces tenía que ser un texto pensado en una audiencia que pudiera rápidamente a la gente en un contexto, ¿no? O sea, que alguien de Perú leyera el capítulo de Brasil y entendiera claramente cómo es que funcionaba el asunto de Brasil y que pudiera establecer semejanzas con Perú y al mismo tiempo cuáles eran las particularidades brasileñas, ¿no? Eso con respecto a los casos. Y yo creo que el aporte más importante también está en la parte temática, pero eso se los dejo, ¿no? Pero autores, vamos porque a entrar en la parte temática en un momento, Andrea. Pero de alguna manera, aunque Marcelo mencionaba esta línea de McGraw y de las gentes que han trabajado el libro de capitalismo en nórdico, ¿no? Em, Aunque sí hay esos elementos en la primera parte para decir, bueno, esto es como se está formando el capitalismo en diferentes países de América Latina, y a la hora de poder leer los diferentes capítulos podemos ver un poco esos temas e identificar, como dijo Martín, muy, muy fácil, ¿no? O sea, muy, muy claro, más que fácil, con un lenguaje muy claro y abierto, las diferencias y las similitudes entre los diferentes países y en estas tendencias. Eh, no hay, me parece, o a lo mejor estoy equivocado, eh, una cuestión de entrar de lleno a decir, eso es como llega el capitalismo a América Latina, o llega el capitalismo a Colombia o a Perú, y esto es como hay una transformación, digamos, del pensamiento, para mí, medieval, con el que llegan los primeros conquistadores, a lo mejor mercantilista, todavía a hablar ya de un capitalismo moderno. ¿O tú qué piensas, Andrea? Sí, me parece que tu observación es real porque nosotros no partimos, por ahí a diferencia del modelo sobre todo el país del capitalismo nórdico, que tiene como un esquema analítico muy común. Nosotros vimos cierto, como dijo Martín, cierto debate y cierta flexibilidad, pero creo que hay un elemento
distintivo que son los ciclos, sobre todo los impactos de la inserción de los países de América Latina en la economía internacional. Creo que ese es un punto que está resaltado y que eso se ve claramente en la periodización. Y si vos querés los formatos organizacionales dominantes a nivel de la historia empresarial, entonces en casi todos los países aparecen los grupos, aparece el Estado, y la importante influencia del Estado en la economía latinoamericana y las transformaciones en el tiempo, porque no es fácil también tratar de sintetizar en un espacio reducido y en un lenguaje accesible cambios que en algunos casos son varios siglos y en otros casos es casi 2 o 1 siglo y medio. Entonces, efectivamente no, y esto un poco lo que dijo Martín que recupero, hay un intento de mostrar esa heterogeneidad sin tratar de reducirlo a determinadas etiquetas o debates que nos lleven a la discusión del capitalismo, sino una discusión de cuáles han sido esos actores económicos o empresariales más importantes en diferentes contextos y cuáles han sido sus retos, sus desafíos, sus contribuciones a lo largo del tiempo. Creo que esa fue una entrada común que pudimos consensuar. Desde mi perspectiva, como editores, y que eso nos llevó tiempo, hay un montón de cosas que no se ven en los trabajos de edición de ida y vuelta con los autores, y eso también, y quiero con esto cierro, le dejo la reflexión a Marcelo, que para mí también fue otro desafío, además de los 2 que marcaba Martín, que es que América Latina es muy complejo, son 20 países, mucho más si sumamos al Caribe, y el libro tiene, que puede ser incluso una debilidad, tú proponías en la reseña que nos compartíamos un segundo volumen, que es la cobertura geográfica, ¿no? Estamos tomando 6 países de América Latina y eso también se vincula no con decisiones de exclusión, sino con el estado del desarrollo de la disciplina en esos países, en donde todavía tenemos ciertos vacíos que no permitían proponer una síntesis como en el resto, ¿no? Entonces me parecía también plantear eso como un tercer desafío. Marcelo, no sé si quieras agregar algo particularmente sobre unas ideas que yo rescato de lo que han dicho Martín y Andrea, y es el ver América Latina como un gran bloque cuando en realidad pues son espacios diversos, ¿no? Y entonces poder encontrar esas similitudes y esa heterogeneidad, ¿no? que se dan al mismo tiempo para propios y extraños a veces es difícil. Sí, claro, sobre todo, o sea, si tenemos en cuenta la longitud temporal del trabajo, alguien podría pensar realmente las comparaciones están un poco complicadas porque las diferencias en niveles de desarrollo entre los países van cambiando, así como la importancia relativa dentro del continente de cada uno de ellos. O sea, alguien podría decir de pronto habría tenido para principios de siglo más sentido comparar a México con España, Argentina con Francia, Colombia con Corea. Digamos, con el tiempo las cosas van cambiando y por eso es que encontrar los elementos en común, o sea, encontramos algunos elementos en común, así el papel de las familias empresarias, el papel de las empresas multinacionales, la inserción en la economía mundial con cierta cronología que más o menos coincide entre los diferentes países, industrialización con diferentes grados de éxito, en algunos lugares una cosa ridícula, en otros lugares algo fuerte, pero vemos tendencias entre los diferentes países. Obviamente, no queremos meter a todo el mundo en el mismo paquete, pero a la vez sí existen estos elementos en comunes que fueron los que utilizamos particularmente con los capítulos temáticos. Muy bien. Pues ya que los mencionas, Marcelo, no sé si quieras empezarnos a hablar un poco sobre capítulos temáticos. Sí, podría. Pues tenemos, digamos, de pronto voy a empezar con el de Paloma Fernández y Andrea. Sobre familias empresarias. Bueno, ellas editaron también un libro que es como el clave de familias empresarias en América Latina y España. Y aquí, digamos, en sociedades con este nivel de
desigualdad en algunos momentos o de la necesidad de establecimiento de ciertas redes para poder desarrollar en negocios, las familias jugaron un papel bastante importante. Nuevamente, aquí es donde alguien podría establecer paralelos con otras naciones de las llamadas emergentes, pero digamos, esto es algo común para el caso de América Latina. En algunos países con mayores desigualdades, obviamente las familias jugaron un papel incluso más importante que en otros. Digamos, el capítulo que escribí sobre empresas multinacionales hace un recorrido bastante amplio sobre qué sectores invertían las empresas multinacionales en diferentes momentos, y vemos cierta coincidencia entre el tipo de política económica y en la forma como se insertaban en los países en la economía internacional y el tipo de inversión extranjera que llegaba a estos países. Esto, digamos, las multinacionales siempre generadoras de controversia, y eso sí es común en toda América Latina. Yo creo que no hay país donde no generen, donde alguna vez, algún momento, no haya habido al menos una persona que salió a echarle piedras a los policías pensando en las multinacionales. Y por otro lado, digamos, siempre con un desarrollo paralelo a la política económica. Tenemos el capítulo de Sandra Ley y Angélica Redberg sobre criminalidad, la pesadilla de todos los latinoamericanos en diferentes grados, y realizan un excelente estudio sobre cómo los empresarios se han adaptado a los altos niveles de criminalidad, sobre todo utilizando los casos de Colombia y México. Y tenemos, por ejemplo, también el de Javier Durán sobre transporte, otra de las pesadillas de América Latina. Cualquier persona que haya estado en un embotellamiento de tráfico en América Latina sabe que el transporte es un problema grave, y aquí, digamos, los orígenes de este problema son analizados en este capítulo. Y tenemos María Inés Barbero, una autoridad mundial en grupos económicos, hablando también sobre la importancia de estos grandes conglomerados, así como las familias, así como las multinacionales. Los grandes conglomerados también han jugado un papel importante en toda América Latina, y los vemos en un desarrollo, el desarrollo temporal que hace María Inés. Y finalmente el capítulo de Bernardita Escobar sobre la inserción de la mujer en el sector empresarial. América Latina, continente machista, y esto obviamente necesita, el papel de la mujer necesita ser, todavía hay mucho que hacer, como muestra Bernardita en ese capítulo sobre este tema. Sí, a mí definitivamente el capítulo de la segunda sección que más me gustó es el de Bernardita, precisamente porque además me venía muy bien, porque estoy haciendo un trabajo sobre diversidad, pero me pareció un resumen excelente desde una perspectiva de género, y tocando además del trabajo que ella misma ha hecho, que es muy interesante, pero poniendo en un contexto de largo plazo. Ahora, no hemos dejado mucho, pero Andrea, ¿cuál sería para ti entonces, de esa segunda sección, tu capítulo o capítulos favoritos? Qué pregunta comprometida. Yo lo que quiero decir sobre eso... Bueno, los que quisiera resaltar. Exacto, lo cambiamos. Yo lo que quisiera resaltar sobre... por supuesto. Lo que quisiera resaltar es, como bien dijo Marcelo, es que hay 3 temas clásicos que ya son casi aburridos, así que no los rescataría, y perdón, Marcelo, ahí caes tú, pero también el mío de familia empresaria, o grupos económicos, que son temas que están dominando, sobre todo en los últimos años, la literatura, que tienen una función de síntesis muy importante, y en el caso tanto de María Inés, como en el caso de familias, como en el caso de empresas, también avanzan más que otros tal vez en modelos analíticos, propositivos, de cómo interpretar a estos actores, no solo en cuanto a su evolución en el tiempo, y nuevamente la importancia de los contextos, que si querés volvemos, porque yo creo que eso es un gran agregado del libro, ver a la acción de la empresa en América Latina, en sus contextos, cuando mucha literatura no incorpora los contextos. Los empresarios aparecen y enseñamos, sobre todo las escuelas de administración, y los contextos por ahí aparecen y desaparecen. Aquí están en primer lugar. Entonces digo, para retomar esta idea, esos 3 capítulos sintetizan temas que ya son más conocidos, y quisiera rescatar que, y por eso los rescato,
estos tienen su valor, pero rescato más la novedad propositiva de los otros temas. Sustentabilidad, un tema clave, veníamos hablando del cambio climático, con un esfuerzo de síntesis de Jeffrey Jones, que es un especialista mundial en el tema, sobre todo la perspectiva de negocios, la problemática de género y, como tú dices, de diversidad, que tenemos una enorme pendiente, ¿no? Digamos, Bernardita tuvo que luchar ahí con la escasez de trabajos, no solo historia de las mujeres, que es un campo que tiene un desarrollo enorme, pero sí de la historia empresarial, el tema de violencia, efectivamente, y el tema de infraestructura y transportes. Entonces, me parece que hay un buen balance en esta segunda parte del libro entre temas clásicos y temas innovadores que también de alguna manera están poniendo agenda, ¿no? Y agenda, y quisiera rescatar además agenda con mucha especificidad de los contextos, que es relevante para América Latina, ¿no? Cómo tenemos que pensar esas temáticas que son globales, que son universales, desde nuestro subcontinente. Así que me quedo no por su calidad, sino por la originalidad temática, como tú dices, buscando un capítulo de género. A mí también me pasó en ese capítulo que trabajamos con Erika sobre directorios y mujeres, donde encuentro una síntesis rápida sobre género. Aquí está. Pasa con sustentabilidad. Esos son temas que se conocen poco, y me parece que ahí el libro, además para enseñanza, puede cumplir un rol importante en la comunidad que esté buscando una síntesis de lo que sabemos hasta ahora en esos temas. Sí, y exactamente lo que te quería comentar, o lo que les quería comentar, es que desde el punto de vista de docencia, desde el punto de vista de enseñanza, pues para los que estamos metidos o hemos hecho algo sobre historia de la empresa, en América Latina, pues claramente estos temas de multinacionales, empresa familiar y grupos, pues son importantes y son centrales y troncales. Pero si estamos pensando desde el punto de vista de enseñanza para un chico, para un estudiante que viene de económicas o que viene de negocios, tendrá alguna resonancia la parte de multinacionales, pero me parece que ha reflexionado, aunque aunque lo podría reconocer fácilmente, los temas de empresas familiares y las empresas de grupos, ¿no? Y podría encontrar los ejemplos que tiene alrededor, pero puede ser muy valioso para ellos el poder tener esta síntesis de decir, mira, no solamente hay un tema de grupos en estos países, pero además es un tema que se repite y que es mucho más grande o generalizado de lo que tú podrías encontrar. No sé qué es lo que piensa al respecto de eso, Martín. Sí, de acuerdo contigo, y además quería añadir una cosa que quedó en el aire en nuestra conversación en el otro bloque, es que justamente estos capítulos temáticos son los que permiten poner a América Latina en un contexto más grande, porque precisamente cuando tú hablas de grupos económicos, o sea, tienes una síntesis en este libro de grupos económicos que un estudiante de administración o economía puede leer fácilmente. Y entonces, claro, puedes buscar una comparación con grupos económicos coreanos, con grupos económicos bueno, entonces de pronto América Latina entra en un contexto global y puede interactuar, y es fácil para el lector establecer esos vínculos porque los capítulos temáticos están hechos de una manera que es fácil establecer este tipo de conexiones. O sea, y en el de sostenibilidad que hace Jeffrey Jones también se hacen varias comparaciones entre, por ejemplo, ¿no? América del Norte y América del Sur, y las idas y vueltas que tienen este tipo de cosas, ¿no? A mí me pareció, por ejemplo, simpático en ese capítulo cómo la idea de sostenibilidad va y viene, por ejemplo, y que eso se puede comparar con otros países en la misma época. Ejemplo del guano, ¿no? Que se protegían a las aves guaneras, que ya ahora no se les ocurre a la gente proteger el recurso, ¿no? O sea, si tus ingresos vienen de ahí, hay que proteger ese recurso, ¿no? Y claro, eso se hacía en un momento, luego se hace en otros países, entonces puedes hacer ese tipo de comparaciones. Y para terminar, quería resaltar otra cosa, que es el capítulo de transportes. Es un capítulo que llama mucho la atención a los estudiantes de administración y economía, porque ellos han visto estos temas, pero nunca lo han visto en función de la empresa, ¿no? Y entonces ver, por ejemplo, y además esto es la ventaja que tienen los textos por capítulos, que cada autor ha escogido, digamos, los países más representativos o más especiales.
Entonces, hablar de transporte en los Andes, donde hay que subir 3.500 metros o 4.000 metros de altura y volverlos a bajar, ¿no? Para llegar luego a la selva, ¿no? Llegas a la Amazonía, te regresas, etcétera. Entonces, claro, tú te das cuenta cuál es el desafío geográfico que tiene la empresa, ¿no? Si eres un empresario minero en el siglo XIX, en Perú o en Colombia, es muy difícil transportar maquinaria, ¿no? Es muy difícil llegar a un lugar a otro, ¿no? Sacar esto, o sea, no solo transportar maquinaria, movilizar mano de obra y cosas de logística elemental. Te das cuenta, por ejemplo, qué importante es la aviación comercial cuando aparece, ¿no? O la transformación que significan las carreteras para las empresas, ¿no? O los puertos. Y entonces, ese tipo de cosas que un estudiante de, digamos, de economía y administración les ha estudiado en datos actuales, ¿no? Como déficit de infraestructura, etcétera, ahora la puede ver en contexto y en perspectiva histórica, ¿no? Y qué importante ha sido para el desarrollo. Entonces, esas cosas a mí me parecen claves de los capítulos temáticos, que creo que el libro aporta bastante para diversas disciplinas. Yo creo que sí, y también cuando estabas mencionando esto, me vino a la mente la importancia de las comunicaciones, ¿no? En países que territorialmente son tan grandes y tan, como tú has descrito, geográficamente tan difíciles, el poder coordinar una empresa, el poder coordinar actividades, que es un elemento central en la administración, pues se vuelve muy, muy difícil, ¿no? Y el hablar de mercados integrados, pues por lo mismo también em, es una cosa que nos ayuda a explicar que como reflexión el por qué se da ciertas eh, industrializaciones después. Pero vamos a cambiar un poquito de tema ya para terminar y no abusar de su tiempo. Y es sobre el aspecto metodológico en el desarrollo de los capítulos. Y yo creo, sin tratar de provocar o tratando de provocar un poco la discusión, y es que me parece que en todos los capítulos viene reflejado el aspecto de trabajo de archivo y de documento y de series de tiempo como elementos centrales para el trabajo en historia de la empresa. ¿Qué pasa con los tipos de metodologías? ¿Cómo las podríamos incorporar a un trabajo como este, ¿no? Y sobre todo el reto de poder hacer trabajo de archivo en América Latina cuando no hay esos grandes acervos de material. Marcelo. Bueno, una cosa aquí con este libro era, hay que recordar, de todas formas, la idea era tener una síntesis grande para el tipo de audiencia que no son necesariamente historiadores profesionales o gente que quiere ser historiadora profesional. Aquí, en todo caso, todos los autores de este libro han hecho trabajo de archivo en diferentes momentos y saben, digamos, lo que es ensuciarse las manos y en eso y traían esta experiencia para después sintetizar nuevamente lo que han hecho anteriormente. Aquí en el futuro, digamos, tu pregunta va más hacia el tipo de gente que quiere ser historiadora profesional más que la audiencia hacia la cual estaba dirigido este libro. Pero en todo caso, digamos, obviamente sabemos que en América Latina eso es un reto gigantesco. A veces países afortunados son los que han llevado a cabo expropiaciones de propiedad privada, lo cual estamos dirigiéndole un libro a estudiantes de administración que tal vez no simpatizan con ese tipo de acciones, pero ahí es donde, por ejemplo, el caso del petróleo en México, pocos lugares tienen una riqueza de archivo tan grande porque simplemente se llevaron todo. Esto también, digamos, estudios que han hecho sobre United Fruit en Cuba o sobre eso en Cuba también tienen todo el archivo y ahí está. Esto, digamos, por eso es que también a veces estudiar multinacionales en ocasiones puede ser hasta más ventajoso en términos de búsqueda de archivo que estudiar empresas latinoamericanas por requerimientos en los países de orígenes de estas multinacionales o simplemente mayor organización de estas multinacionales en donar archivos a museos o a universidades, este tipo de cosas. O sea, una cosa como
como el Baker Library en Harvard Business School, que tiene ese acervo de información tan impresionante, pues se necesitan recursos y voluntad con las cuales se tienen problemas en América Latina. Sin embargo, digamos, dependiendo del tipo de metodología que la gente utilice, se pueden utilizar fuentes que no necesariamente sean archivos escondidos o peor aún destruidos. Hay gente que está desarrollando diferentes formas de leer, digamos, en la historia de grupos empresariales. Gran parte de la forma como uno puede ver las conexiones entre los miembros de las élites de América Latina viene de fuentes publicadas. Hay que escarbar de todas formas, pero hay directorios empresariales, hay datos de las agencias de impuestos, hay periódicos, hay clubes, hay actas de nacimiento. O sea, hay algunas cosas que se pueden acceder. Para los que digamos, contamos con la suerte que los archivos nacionales de Estados Unidos tienen fecha de caducidad en términos de los secretos, en términos de no poder ser vistos por gente externa. Y esto, digamos, o sea, en tiempos recientes, las operaciones de empresas multinacionales y sus relaciones con las dictaduras de Chile, Argentina y Brasil han empezado a poder ser descubiertas gracias a que los National Archives of the United States han empezado a abrir cierto tipo de información que no se tenía antes. No es información de las empresas necesariamente, pero sí sobre las empresas. Y son fuentes primarias de todas formas. Y ahí entra también, pues, digamos, la creatividad del historiador en ocasiones en encontrar información sobre un país en otro país, sobre, o sea, los británicos que tenían estos informes de los cónsules tan completos en ocasiones, pues son mejores que lo que uno puede encontrar en los países de América Latina. Tal vez me explaye un poco y tal vez Andrea y Martín tengan otras cosas que añadir. Yo lo que quería, me pareció interesante lo que vos señalás de la metodología, coincido plenamente con Marcelo, que detrás de estas síntesis hay mucho trabajo de archivo, mucho tiempo de reflexión, mucho interés también de cruzar con ciertos debates teóricos y decir, bueno, ¿qué puede aportar América Latina a debates globales en nuestra disciplina? Me parece que esa es otra cosa muy, muy importante y que nosotros, sin que sea el foco principal, también alentamos. Pero vos sabés que al principio, cuando vos preguntabas, al principio de esta charla fue cómo discutieron este libro. Y al principio es una forma muy tradicional de enseñar historia empresarial es por casos, ¿no? En muchas universidades es el método principal. Y nosotros no fuimos por ahí, si vos pensás, sino que dijimos, hace falta una experiencia más que el docente o el profesor. Martín tiene más experiencia porque lo está usando, yo lo voy a usar ahora este semestre que empieza ahora, vamos a ver los resultados. Cada experiencia docente sabemos que es única, pero es el hecho de que el docente pueda sumar casos a partir de discusiones generales. Y, por ejemplo, y hablando de fuentes que vos decís y recursos, la historia oral, las entrevistas se apoyan muy bien. Yo he tenido la oportunidad de hacer entrevistas en el proyecto Creating Emerging Markets de la Escuela de Negocios de Harvard, que para América del Sur, y la he estado usando en el MBA y funciona muy bien como una apoyatura a poder discutir estos temas, pequeños fragmentos, videoclips de 2-3 minutos, hoy en día muchas veces con clases virtuales, es una base de datos enorme, y la idea es que el libro se pueda adaptar para que el docente lo pueda planificar en sus clases de esa manera. Me parece que es importante y el libro lo permite. Y luego con las metodologías comparto con Marcelo que hay una explosión de métodos diversos y sobre todo el tema de cosechas de datos, ¿no? Con nuevas y eso se está empezando a ver en América Latina. Lo que nos falta, y eso se discutió en las quintas jornadas de Historia de México, en una pregunta de Carlos Marichal, todavía tenemos, creo que es un déficit de los latinoamericanos hacer estudios comparativos. Las mayores estudios comparativos son colegas que están afuera, que tienen acceso a esas fuentes que dice Marcelo, bueno, los Estados Unidos, entonces están todos los países. Por una cuestión de fuentes y por una cuestión de acceso a recursos también, América Latina, creo, y lo digo como una investigadora basada en América Latina que está tratando de hacer una investigación sobre temas de marcas comerciales comparada, es un esfuerzo enorme, ¿no? Con Martín lo hemos discutido, y eso creo que es una materia pendiente que nos debemos como investigadores. Esas serían mis reflexiones. Martín, no sé cómo ha sido tu experiencia ya utilizando el... El libro, bueno, yo lo hemos utilizado y funciona bastante bien en la forma que justamente estaba planteando Andrea. O sea,
Y es un libro por la parte temática y la parte de casos de países que combina muy bien con fuentes primarias usadas en clase, especialmente porque un alumno de administración o economía no está acostumbrado a usar fuentes primarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, es buscar en bases de datos, ¿no? Del Banco Mundial o de alguna cosa, entonces cosas relacionadas con el transporte. Y se puede hacer la relación, o sea, lo que hace interesante el libro en clase es que la conversación entre pasado y presente y futuro es muy fluida, justamente por la forma en que está estructurado por casos y por temas. Y entonces permite que el docente pueda utilizar las entrevistas, puede utilizar datos de bases de datos sobre la primera globalización, compararlos con el proceso actual, etcétera, y ese tipo de cosas. ¿Sabes? Como metodología de enseñanza permite el libro una fluidez de métodos, ¿no? Que pueden incluir desde la presentación de un caso, ¿no? Dentro de el análisis de un país, por ejemplo, ¿no? Hasta una investigación, digamos, hasta una presentación de una base de datos más numérica, ¿no? Para ver cuestiones de transporte, criminalidad, etcétera, ¿no? Combinados de presente y pasado, cosas por ese estilo. Y en cuanto a lo que planteabas de la metodología, sí, la metodología en historia empresarial para América Latina es problemática por los archivos. O sea, hay países que tienen más desarrollo de archivos que otros. Y lo que decía Marcelo, sí, a veces es mucho más fácil analizar Unilever que la empresa local peruana, ¿no? ¿No? Que hace lo mismo. Ya es mucho más fácil hacer una de las cosas. Pero creo que una de las cosas que es clave y que ha sido clave en la historia empresarial latinoamericana es la combinación de fuentes, ¿no? Es tratar, o sea, esta cosa que combinamos varias fuentes para establecer el análisis de un caso, ¿no? Y combinamos fuentes numéricas, fuentes registros de marcas o registros de patentes para ver, ¿no? Introducción de tecnologías en empresa y ves registros de patentes y al mismo tiempo ves las actas de directorio, las que se puedan ver, ¿no? O informe de los cónsules, etcétera, que es lo que decía Marcelo. Entonces, una de las cosas que ha sido muy importante para la historia empresarial en América Latina es que creo que todos los historiadores dedicados a esto hacemos una combinación de fuentes y la otra cosa que hacemos es, como este es un campo que en América Latina nació en conjunto, comparamos mucho con los otros países, aunque hagamos el caso de Perú, hagamos el caso de Colombia, etcétera. Que eso, por ejemplo, es más difícil en campos de historia política o de historia social. Creo que la ventaja que tiene la historia empresarial en América Latina es que la disciplina nació en conjunto, es decir, se reunían gente de diversas partes de América Latina y conversaban sobre estos temas de empresas, de historia empresarial. Entonces siempre hubo una comunicación, entonces no hay como, digamos, tradiciones historiográficas separadas, sino hay tradiciones historiográficas conectadas, ¿no? Y eso permite mucho la investigación, porque te ayuda a entender cuáles son metodologías que han usado otras personas. Muchas gracias, Martín. Pues bueno, para terminar, una última pregunta a cada uno de los tres. Y si quieres empezamos por ti, Martín. Y es, ¿cuál es el proyecto en el que ahora estás metido o que tienes más interés en desarrollar? Bueno, ahora yo estoy desarrollando justo un tema que espero terminar pronto, que es justamente el de tecnología y empresa a partir de los registros de patentes y cómo es que o sea, cuáles son los criterios de las empresas a lo largo del tiempo para elegir determinada tecnología o usar determinadas tecnologías, ¿no? Y cómo eso afecta su administración ¿cómo se llama? Y bueno, su performance o ¿no? Su desarrollo. ¿Esto es en el Perú? ¿O con qué Sí. con qué empresas? No, lo estoy haciendo básicamente en Perú porque estamos reconstruyendo una base de datos de patentes, Muy ¿no? bien, O sea, estamos en una base de datos de patentes que iría desde 1870 hasta 1990, muy bien. Muchas ¿ya? gracias. Para Marcelo. completar todo el siglo XX. Ujú. Marcelo. Sí, en este momento diría estoy en proyectos varios, pero tal vez lo más importante es un proyecto sobre el desarrollo de la industria del café en Colombia.
que, bueno, precisamente por lo que hablábamos antes de la investigación de archivo y COVID no se llevan bien. Entonces, el proyecto ha sufrido, digamos, en ese sentido. Y en la actualidad estoy trabajando también con un estudiante doctoral aquí en Illinois, un proyecto cualitativo, de hecho, sobre internacionalización de multinacionales en sus primeros años, de Alemania, Japón y Estados Unidos. Y bueno, esto también, digamos, he estado tratando de mirar otros horizontes para comunicarme nuevamente con América Latina al final. Muy bien. Andrea. Yo, como mis colegas, siempre varios temas ya, pero estoy cerrando un libro con Norma Lanciotti, que hablando de metodologías, estamos haciendo un trabajo muy aburrido, que es mapear grandes empresas en Argentina, como hicimos con Las Extranjeras, que es una base pública, está en la web. Ahora lo estamos haciendo con las 200 más grandes de Argentina, así que es un poco una reflexión sobre el capitalismo argentino en principios del siglo XX y 1970, paramos ahí. Y espero para el año que viene, vinculado con esta discusión sobre capacidades empresariales y educación ejecutiva, eso es más tipo paper, y en paralelo un proyecto sobre marcas comerciales que también enganché por el lado de las empresas extranjeras. A diferencia de Martín, que mira patentes, yo estoy mirando marcas, y el gran objetivo de ese proyecto, y por eso estoy viendo todas las dificultades que es hacer historia comparativa en América Latina, es ya tengo Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia, y ahora estoy detrás de Venezuela. Y si Martín se suma, puede ser Perú. Ojalá podamos hacer eso. Porque es interesante ver toda la investigación de marcas, para darte un ejemplo, está creada para Estados Unidos, para Europa, y nosotros vemos en América Latina que los usuarios del sistema de marcas como empresas son las extranjeras, ¿no? En Bolivia es el 95%, en Colombia los datos que estoy dando es casi el 65%, aún Brasil y Argentina, que son las potencias económicas de América del Sur, el 50% de las marcas eran extranjeras. Entonces permite bien estas discusiones de, ok, esta es la literatura para países industriales, ¿qué pasa cuando miramos desde nuestros países? Así que ese es un proyecto que espero en el 2022 poder ponerle un poquito más de fuerza. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias a Andrea Luch, Martín Monsalve y Marcelo Buccelli, editores académicos de Historia Empresarial en América Latina, temas, debates y problemas. Una gran contribución al área. Espero que tengan mucho éxito con las ventas y con el uso en el salón de clase, porque estoy seguro que va a llamar a propios y extraños el poder leer este libro de principio a fin. Y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, y no olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias por escuchar New Books Network en español. How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network. With gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.